Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero hablarle acerca del segundo punto, y este es el orden en el ejemplo. El segundo punto de reordenamiento que nosotros debemos de considerar en nuestros hogares es el ordenamiento del ejemplo dentro de casa. Déjeme explicarle un poquito acerca de esto. Génesis capítulo 7, versículo 7. Dice la Biblia que entonces entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos. Dice acá, a causa de las aguas del diluvio. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que dentro del hogar que nosotros tenemos, el hogar que Dios nos ha provisto, el que Él nos ha bendecido, es un hogar donde Dios espera que exista orden. Diga conmigo, por favor, orden de Dios. Cuando nuestros hogares no son conducidos en el orden establecido de Dios, cuando se rompe el orden, amado hermano, vienen consecuencias nefastas y negativas. Por eso es que en este tiempo de renovación, en este tiempo de renuevo, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar para no presentar los mismos frutos que presentamos el año pasado delante de Dios, es decir, no traer la misma conducta de vida, no traer las mismas acciones de vida delante de Dios, sino que ubicar lo que no fue grato para el Señor que nosotros conocemos y redireccionarlo. Génesis capítulo 8, versículo 15, dice la Biblia en la versión Las Américas: entonces habló Dios a Noé diciendo, mire, una de las cosas importantes en la casa es el orden en la casa. Y eso es importante. Yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero es importante. El apóstol Pablo decía, a mí nada me cuesta hablar las cosas nuevamente. Y para nosotros, ¿qué decía el apóstol? Es seguro. Entonces habló Dios a Noé diciendo, aquí se establece el orden en el hogar, aquí hay un ejemplo. Sal del arca tú, contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Lo primero que hay que entender es que en el orden de Dios existe una cabeza, existe un jefe, existe un patriarca, existe un delegado de parte de Dios en cada uno de los hogares para, amado hermano, traer ese orden sacerdotal, traer ese orden de rey, porque dice la Biblia que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, lo primero que Dios ve en el hogar es el establecimiento del orden primario. Es decir, cuando estamos hablando acerca del reordenamiento del ejemplo, del testimonio, una de las cosas que tenemos que entender, padres de familia, sacerdotes de hogar, con mucho amor y con mucho respeto, es el entendido que al que primero quiere el Señor en la casa del Señor, valga la redundancia del término, es al sacerdote. Es decir, si vamos a hablar del proceso del renuevo en el orden del hogar, una de las cosas que tenemos que entender claramente y dejar bien acentuadas es que los responsables de casa somos nosotros los varones, no las mujeres. El orden de Dios establecido es que nosotros, sacerdotes, varones de Dios, seamos la cabeza dentro del hogar, y como consecuencia de ser la cabeza, usted sabe que cuando uno tiene un privilegio, amado hermano, también tiene responsabilidades. Y el privilegio de ser llamados sacerdotes dentro del hogar, el hecho de ser colocados de parte de Dios dentro de nuestros hogares con sacerdotes, conlleva responsabilidades. Y en el proceso del renuevo en el hogar, una de las responsabilidades
que tenemos que reordenar, amado hermano, es que nosotros los varones debemos de entender que los que primero tenemos que aprender a dar ejemplo y testimonio de vida cristiana dentro del hogar somos nosotros. Es decir, aquí ya no se vale decirle a la esposa, decirle a los hijos, vayan a la iglesia y háganme favor. Mire, le puedo contar algunos testimonios, sin nombres por supuesto. Existen hermanos en la fe que le dicen a la esposa, mire, vete a la iglesia con los patojos, hazme un favor, dile al pastor que le mando el diezmo, pero que yo no puedo ir, porque hoy juega el Barça contra el Real Madrid y me tengo que quedar viendo ese partido porque es la final de la Champions League. No sé ni siquiera si están metidos ahí, no sé, perdón. Yo de fútbol no sé nada, sé de nombres y sé que juegan con la pelota, pero no sé mayor cosa con respecto. Pero estoy cavilando. Entonces, amado hermano, ¿cómo es posible que anhelemos hogares estables, que anhelemos hogares con bendición de Dios? Porque estoy seguro, ¿cuántos varones anhelamos la bendición de Dios en nuestra casa? Quiero que hoy sepas, amado hermano, que en este tiempo de renuevo, en el tiempo de reinicio, quiero decirte frontalmente, el responsable de tu hogar eres tú, no tu esposa, ni tus hijos. Entonces, hermano, una de las cosas que tenemos que cortar es con eso de estar mandando a la esposa y a los hijos a la iglesia y quedándonos nosotros en la casa, perdiendo el tiempo. Porque una de las cosas que tiene que ser renovada es el testimonio, es el ejemplo. Así que si anhelamos renuevos, si anhelamos frutos nuevos, Yair, este año, varón sacerdote de Dios, examine y posiblemente no ha estado dando su mejor esfuerzo. Y este año a los que nos corresponde dar testimonio primario dentro del hogar, el reordenamiento del testimonio, el reordenamiento del ejemplo, viene primariamente a ser depositado sobre las cabezas sacerdotales de casa. La próxima vez que usted no quiera ir a la iglesia, hermano, no mande a su esposa, no mande el diezmo, no mande a sus hijos. Dios está esperando que usted sea el que tome la batuta dentro del hogar. Dice la Biblia, contigo a tu mujer, a la par está la esposa. Diga conmigo, a la par, no está arriba, no está abajo, está a la par. Es decir, se espera, amada sierva de Dios, amada hermana, que el mismo nivel espiritual de tu varón logres alcanzar tú en las cosas de Dios. Pero aquí viene la contraposición. Mi amor, me voy a la iglesia, papito lindo, andate con los patojos, yo no puedo ir porque me voy a quedar viendo cañaverales de pasión. ¿De quién es la segunda responsabilidad de dar testimonio dentro del hogar? ¿Qué pasa? Queremos bendición en la vida, queremos bendición en el hogar, pero ni papá ni mamá toman la acción, amado hermano, ni toman la responsabilidad en Dios. Queremos hijos edificados, queremos hijos con una bendición extraordinaria de Dios, pero ¿qué están viendo nuestros hijos de nuestro conducir interno dentro de la casa? Mamá, hoy no quiero ir a la iglesia, me toca servir, pero hoy no quiero. Mi amor tiene privilegios. Así mi papá también hace lo mismo. Y vos cuando no querés ir, no vas. ¿Por qué me van a exigir ustedes a mí lo que ustedes dos no hacen? Diga conmigo, por favor, reordenamiento en el testimonio, reordenamiento en el ejemplo. Y esto ascendentemente, amado hermano, toma relevancia, porque el ejemplo de la esposa es el varón. El ejemplo de los jóvenes es la varona y el varón. Entonces, amado hermano, los hijos van de tercero. Tenemos que entender que allí está establecido el orden de Dios: esposo, esposa, hijos. Entonces los hijos van a seguir el ejemplo de los padres regularmente, que vemos a la luz de la palabra, sacerdotes de Dios consagrados, metidos en la presencia de Dios, con hijos en el olvido, que no quieren nada con Dios.
Vemos en la Biblia hijos consagrados con padres que no quieren nada de Dios. Pero nosotros estamos buscando la ruta de regreso a la casa del Padre. Por eso es que necesitamos reengendrar el ejemplo dentro del hogar. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros esperamos que nuestros hijos aprendan a orar si nunca te miran orar en la casa? Renuevo, diga conmigo renuevo. Si usted lo está haciendo, no hay problema. Dice usted, gloria a Dios, pastor, vamos bien sobre la plana. Pero tú y yo no podemos esperar ver a nuestros hijos orar si nosotros no le damos el ejemplo de la oración. ¿Cómo nosotros podemos exigirle o pedirle a nuestros hijos que sean, amado hermano, asistentes recurrentes en la iglesia, si ellos no ven que tú disfrutes o disfrutas la búsqueda del rostro de Dios? Otra vez domingo. Otra vez son las 5. Hay que estar con servidores a las 6:30. Hay un precio que pagar. Si nosotros queremos hijos de oración, te tienen que ver orando. Si tú quieres ver hijos que buscan fehacientemente el rostro de Dios, tus hijos esperan verte a ti siendo el ejemplo. Por eso es que el reordenamiento, amado hermano, dentro de la vid conlleva el hecho de dar testimonio y de dar ejemplo a nuestros hijos. A veces exigimos a nuestros hijos conducta de vida, pero no somos nosotros quienes le están dando el ejemplo dentro de la casa. ¿Cómo van a aprender tus hijos a tratarse bien y amarse entre ellos si ven las cumbias que le pegas a tu esposa? Porque aunque usted me dirá, no, pastor, pues estamos hablando del pueblo de Dios. Hermanos, eso suele suceder más recurrentemente de lo que nosotros pensamos en medio del pueblo de Dios. Por eso uno de los aspectos que tenemos que considerar en este tiempo de los renuevos es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Nosotros esperamos tener hijos productivos a la sociedad, que amen a su Dios y que a través del amor al Señor rindan ese servicio a la sociedad. Tienen que vernos a nosotros realizándolo, amado hermano. Es una de las cosas importantes que tenemos que considerar en ese tiempo de renuevo, amado hermano. Es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos dentro de casa. ¿Qué hablas en casa? ¿Qué tipo de léxico usas? ¡Siervo! Dios le bendiga, pastor, siervo de Dios. Hermano, y no le da de comer ni a su esposa ni a sus hijos. ¿Cómo así? Hay que poner orden. La primera responsabilidad del orden en el hogar es que el ejemplo lo tiene que dar el sacerdote. No se vale más que la hermana busque de Dios con los niños y tú te sigas quedando en casa, varón de Dios. Te lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque anhelo que tú vayas de regreso a la casa del Padre. Porque anhelo que tu esposa, tus hijos, la vid completa vaya de regreso a la casa del Padre. El testimonio es algo de lo que tenemos nosotros que examinar. Yo te ruego que regreses a casa después del servicio o te tomes un tiempo tal vez por la noche, ya cuando las cosas han reposado un poco, y te sientes a la orilla de la cama, ¿verdad? O ahí en la ventana de tu cuarto o en tu terraza, ponte a ver las estrellas, qué sé yo, y examina qué testimonio le has estado dando a tus hijos. ¿Tus hijos han aprendido a caminar en Dios por tu testimonio? O al final del día, mire, ¿sabe qué es lo delicado? Que nuestra forma inadecuada de caminar y de conducirnos terminan siendo excusa para nuestros hijos en términos de que vienen siguiendo y copiando. No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Entonces, el orden del testimonio tiene que ser examinado en casa. Varón de Dios, no se vale más enviar a la familia a la iglesia y que tú te quedes en casa. Porque el Señor está buscando la restauración completa de la viña, de la vida. Amén. Número 3. El orden en el oficio tiene que ser examinado internamente. Hermano, estas son evaluaciones que tenemos que llevar internamente a casa. Génesis capítulo 9. Esto es lo que Dios examinó y reevaluó.
el orden del oficio. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó, mire, a labrar y plantó una viña. Es decir, Noé cambió el oficio al haber descendido del arca. Dejó de ser carpintero y entró en el oficio de ser labrador. Es una de las cosas que tenemos que evaluar y examinar nosotros, es nuestro oficio interno dentro de casa. Noé dejó de construir el arca, ¿verdad? Y cuando desciende del arca, Dios le da una nueva instrucción. Y esa nueva instrucción es labrar una viña. Salmo 128, capítulo 3 dice, mire, sacerdote varón de Dios, tú eres un labrador que ha sido puesto de parte de Dios para labrar una viña. Esa viña es el hogar, esa viña es la casa. Jóvenes que aún todavía están en ese proceso, Dios les ha de dar su viña en su momento. Y estos aspectos es importante considerarlos. Mire, Salmo 128. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Aleluya. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Cuál es la bendición del varón que teme al Señor? Su mujer será como una fecunda vid en medio del hogar, y sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. Entonces, una viña está comprendida de tres aspectos primarios. La vid, que es la esposa. Tienes a su esposa allá a la par, dígale: mi amor, tú eres mi vid. La vid es la esposa. El Salmo dice que la planta de olivo son los hijos. Pero una de las cosas que tenemos que considerar es que el que guarda y resguarda la vid y las plantas en medio de la viña es el cuidador de la viña. Entiendas, esposo. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Porque mire, la función primaria de un hijo de Dios en medio del hogar es velar porque la vid esté cuidada, esté resguardada, esté bien cimentada. Pero ¿qué pasa? Cuando el varón de Dios es un siervo extraordinario en medio de la iglesia. Es un hombre de Dios, conoce palabra, tiene dones, tiene talentos, pero no ha aprendido a cuidar su hogar, no ha aprendido a cuidar su viña. El Señor no te va a venir a examinar por los privilegios que hayas realizado correctamente. El Señor te va a pedir cuentas a ti de tu viña. Nos va a pedir cuentas de nuestra viña. Entonces, mire, pues avanzando un poquito con esto, dice la Biblia que la esposa será una vid fecunda. Es decir, que parte de la labor sacerdotal, parte de la labor de un viñador en medio del hogar, estas son funciones sacerdotales del varón, es resguardar y ver que la esposa tenga buenos frutos, porque dice la Biblia que la esposa es la vid en el viñedo. Es la responsabilidad nuestra, varones, en este año, amado hermano, de nueva oportunidad, en este nuevo año del renuevo, es que te tomes un tiempo, examines el nivel de crecimiento espiritual que tu vida está teniendo en medio de tu hogar. Es decir, parte de nuestra responsabilidad sacerdotal como varones es el poder supervisar que el nivel de crecimiento, que el nivel de encuentro de nuestra vida con Dios
sea resguardada. La función del labrador es ver que la vid produzca frutos, es decir, que el varón tiene que estar ocupado y preocupado por el tipo de frutos que su esposa está dando. Ahí podemos perfectamente encajar los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Nuestra responsabilidad sacerdotal es orientar a nuestra esposa a que sea una mujer espiritual y que desarrolle los dones espirituales, mengue en su alma y mengue en su carne. Es decir, parte de la labor del viñador, sacerdotes de Dios. ¿Cuántos sacerdotes sabemos en esta mañana? ¿Sabes qué frutos hay en el corazón de tu esposa? ¿Tu esposa es paciente? ¿Tu esposa es amorosa? ¿Tu esposa es sabia, es temerosa de Dios? ¿Tienes una esposa sujeta? Porque todas esas características son el producto de la siembra que yo como viñador he colocado en la viña. Entonces, varón, en este tiempo del renuevo, una de las labores que tenemos que ejercitar en medio del hogar es supervisar que la vid, es decir, que nuestra esposa sea fecunda, fructífera. Si nuestra esposa no está siendo fructífera, Padre de las misericordias, vamos a llevar a nuestra esposa, a mi esposa, perdón, Señor, voy a llevar a mi esposa a la oficina pastoral, voy a llevar al departamento de consejería, al departamento de administración, para que me ayuden a escarbar ese terruño en su corazón y extraer cualquier tipo de circunstancia adversa que esté limitando los frutos. Mira, varón de Dios, su esposa es bautizada en Espíritu Santo. ¿Cuántos saben si su esposa es bautizada en Espíritu Santo? ¿Qué dones tiene su esposa? ¿Su esposa habla en lenguas? ¿Cuáles son los dones donde se mueve su esposa? Usted la tiene que conocer de su vida. Y para cuidar la vida hay que conocer la vida. Básicamente lo que nos está orientando esta porción de la palabra es al cuidado espiritual de nuestra esposa. Somos buenos provisores, algunos. Llevamos la provisión al hogar, estamos pendientes de las necesidades de nuestros hijos, estamos al pendiente de las necesidades de nuestra esposa. Pero ¿qué hay de lo que hay dentro de su corazón? Este tiempo de renuevo conlleva examinar la vida. Nadie, hermano, puede hablar de un tiempo de renuevo si no parte examinando la vida que tiene en su casa, es decir, a su esposa. Número 2, los hijos, dice la Biblia, que son como plantas de olivo. Características de los hijos que también tienen que ser examinados, varones de Dios. Aquí hay atribuciones que posiblemente no hayamos estado realizando de una manera sistemática. Si queremos frutos apacibles de bendición en medio de nuestro hogar, es importante que incluso examinemos las plantas de olivo. ¿Qué son las plantas de olivo? Son nuestros hijos. Hijos con unción. Tus hijos buscan de Dios, son poderosos en la palabra, sujetos, educados. Es decir, hay que examinar qué hay en la vid y qué hay en las plantas de olivo. Esta parte primaria de la enseñanza es dirigida a los sacerdotes. Tenemos que examinar nuestras viñas, saber qué fruto está produciendo nuestra esposa, qué fruto no es del agrado de nuestro amado Señor. Y como labradores de la viña, es decir, labradores del hogar, raer, quitar todo aquello que obstaculiza el crecimiento espiritual y el agradar el corazón de Dios en medio de nuestra viña. Entonces, la responsabilidad del sacerdote en este tiempo es relevante, amado hermano. La pregunta del millón es: ¿cómo se logra una buena viña? ¿Cuántos queremos tener una viña edificada por Dios? Isaías capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo puedo hacer yo para tener una buena viña? Es decir, un hogar
edificado sobre fundamentos en Dios, que produzcan frutos dulces en el corazón de mi amada y que produzcan frutos dulces también en el corazón de mis plantas de olivo, es decir, en mi vid y en mis olivos. ¿Cómo hacer para tener una viña edificada en Dios? Características. Isaías 5:1 dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de qué, de su viña. Mi bien amado tenía una viña. ¿Qué dice ahí, hermano? En una fértil colina, dice esta versión. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas. Lamentablemente acá dice, pero solo produjo uvas silvestres. Isaías 5:1 y 5:2 nos da a nosotros la enseñanza de cómo edificar una viña correctamente. Paso número 1 para tener una viña que traiga frutos dulces. Paso número 1 para tener en medio de nuestro hogar, amado hermano, una viña que produzca satisfacción, bendición, paz, tranquilidad. Usted sabe que no hay nada más horrible para un hombre que tener que llegar a una casa donde la esposa lo está esperando para contender. Entonces la casa, el hogar, tiene que tener características adecuadas para que el varón anhele regresar al hogar. Y la esposa tiene que tener características específicas para que ese varón de Dios anhele regresar con ella. Entonces una vid edificada correctamente va a producir buenos frutos. Pero ¿cómo yo sé que estoy edificando una vid correctamente? Número 1, tienes que sembrar esa vid en una fértil colina. ¿Qué es una fértil colina? Isaías dice, mire, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Característica número 1 para los que anhelamos una viña de parte de Dios es aprender, amado hermano, a edificar nuestro hogar en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Es decir, aquellos que anhelamos una viña que produzca frutos dulces, que produzca frutos, amado hermano, que deleiten el paladar de aquellos que son parte de la viña, es el hecho de que el hogar debe de ser establecido en una fértil colina. Eso nos habla de que la característica número 1 para la edificación de una viña de Dios es llevar a toda esa viña a habitar en la presencia de Dios en medio de una fértil colina. Es decir, esto nos habla de intimidad, Sergio. Esto nos habla de acercamiento. Esto nos habla a nosotros, amado hermano, acerca de la constante búsqueda de Dios. Y en el provocar en medio de nuestro hogar un hogar que sea de oración, de ayuno, un hogar donde se ame la palabra, un hogar donde se atesore la sana doctrina, un lugar, amado hermano, donde a pesar de que vengan las tormentas, a pesar que vengan los vientos, permanezca firme porque ha sido edificada en la roca que se llama Cristo Jesús. Pues aquellos que anhelamos viñas fértiles, número 1, tienes que edificar tu casa o tienes que edificar tu viña en la fértil colina. Esto nos habla de intimidad con Dios. Olguita, mientras no haya intimidad con Dios, no vamos a estar edificando. Posiblemente estemos construyendo, mas no edificando, porque la edificación viene sobre la dimensión del Espíritu, Julio. Si yo quiero una viña fértil, yo quiero una viña que produzca frutos, lo primero que tengo que hacer es establecerla
en la fértil colina. Y esa fértil colina, amado hermano, está hablando acerca del monte de Dios. Quiere decir que nuestro hogar debe de estar fundamentado en las cosas que son de Dios. Paso número 2, para edificar una viña correctamente. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Número 1. Paso número 2 dice: y cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Número 2, cavó por todas partes. Gracias, hijo. Paso número 2 para tener una viña fértil que produzca frutos dulces es cavar por todas partes. Esto nos habla acerca de la administración familiar. Mire, hermano, le puedo dar un consejo familiar. Me lo recibe. Las cosas que suceden en casa son de casa. Las cosas que suceden entre papá, mamá e hijos son de casa, son de la viña. La única vez que yo veo terceras personas, por así llamarlo, interactuar en una viña es cuando aparece el escalopendo, cuando aparece la serpiente. Hay un adagio, Chapín, que dice: los trapos sucios se lavan en casa. Los varones de Dios que anhelamos una viña fundamentada, tenemos que aprender a escuchar los problemas de la esposa y los problemas de los hijos. Quiere decir que el sacerdote debe de ser ejercitado en aprender a escuchar. La responsabilidad de la administración en medio del hogar es imprescindible, y el papel para llevarla a cabo es la del sacerdote. Quiere decir que papá debe de saber qué hay en el corazón de mamá. Cavó por todas partes, ministró, buscó. Vamos a ver, mi amor, todavía tienes raíces de amargura con tu madrecita linda. Sí, no, yo sé que tu mamá te trató mal y yo sé que para ti la vida fue bien difícil. Sí, que yo ya no la quiero. No, vamos a acabar. Y vamos a sacar todo aquello que no esté produciendo un fruto dulce. Aquí hay raíces de amargura todavía establecidas. Tienes rencor contra tu papá, tienes rencor contra tu tío, tienes rencor contra aquel señor que alguna vez de niña abusó de ti. Es decir, tenemos que cavar por todas partes. Como sacerdotes de Dios, tenemos que aprender a conocer el alma de nuestra esposa. Recordémonos que dice la Biblia que no somos dos, sino que se vuelven uno. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de cavar por todas partes, está hablando de sanidad interior. Diga conmigo, por favor, sanidad interior. El responsable de llevar a cabo la sanidad interior en medio de la viña es del sacerdote. Es decir, hay que tomarse un tiempo en medio de la casa para escuchar el corazón de la amada, saber cuáles son sus quejas, conocer cuáles son sus molestias, conocer qué hay en su corazón que está produciendo posiblemente rencor, amargura, tristeza, amado hermano, desprecio, menosprecio. ¿Qué hay en medio del corazón? Porque la Biblia dice que para tener una viña edificada, primeramente tiene que estar edificada en el Espíritu, en una fértil colina, en el monte de Dios. Pero como segunda parte hay que aprender a cavar por todas partes, es decir, aprender a sacar todo aquello en medio del hogar que no edifica la vida o del marido o de la esposa o de los hijos. Pero la segunda alternativa, varón de Dios, para poder tener una viña edificada, es ministrar en medio del hogar. Tu esposa no necesita, pues quiero cortar esto correctamente. Cuando una persona necesita administración de áreas internas,
La labor primaria en el proceso de limpiar esa viña le corresponde al sacerdote, al varón de casa. El varón tiene que estar entendido de qué hay en el corazón de su amada. El varón tiene que estar entendido en qué hay en el corazón de sus hijos, en el entendido que cada uno de ellos es individual, pero hay que aprender a entenderlos, hay que aprender a comprenderlos. Y esa responsabilidad primaria radica en el sacerdote. Cuando los problemas son de los hijos, radica en el sacerdote juntamente con su ayuda idónea. Es decir, los padres de familia tienen que terminar siendo los que conocen las interioridades de las ocurrencias en la vida de nuestros hijos. Cuando la situación no se logra, amado hermano, de alguna manera solucionar a través de la administración, a través de la consejería interna dentro de la viña, porque la responsabilidad primaria para resguardar la viña es del varón. Hermano, por favor, su viña no la tiene que cuidar el pastor. No es mi responsabilidad su hogar, primariamente. Porque sabemos que la Biblia ha establecido ministros, pastores, para resguardar también, para pastorear y para guiar. Pero lo que está pasando dentro de la casa, el responsable número uno eres tú, varón de Dios. Número dos, tu ayuda idónea. Por eso es que se estableció el orden del descenso en el arca. Primero tú, tu esposa, tus hijos. Le está diciendo, este es el orden, Noé, que tiene que manejarse dentro de tu hogar. Excavar en todas partes, amado hermano, significa sanidad interna en el corazón de nuestros pequeños. Cuando eso no se logra solucionar a través de la administración de la consejería, bueno, mi amor, esto ya yo me declaro inoperante en esto. Creo que necesitamos buscar consejería pastoral. Vamos a orar, vamos a clamarle a Dios, vamos a pedir que por favor le dé sabiduría al pastor para que nos ayude en consejería a salir de esta situación. Y se busca la segunda instancia de consejería. Pero muchas veces lo que hacemos, amado hermano, es tirar los clavos de casa directamente al pastor, los clavos de casa directamente a la oficina pastoral. Hay que el pastor del consejo de a ver cómo salimos de esto. ¿Quién es el responsable de la viña? Sacerdote. Lo que pase o deje de pasar en casa, el primero que lo tiene que saber eres tú, varón de Dios. Por eso la Biblia dice que lo segundo que se hace después de establecer la viña en una fértil colina es empezar el proceso de la administración. Cavar hondo en el corazón de nuestra esposa y de nuestros hijos para sacar todo aquello, para desarraigar todo aquello que no viene en el orden de Dios. Amén. Paso número 3. Ya no voy a leer toda la escritura, solo voy a leer la porción que le aparece a usted ahí en azul. Mire, número 1, la viña estaba en una fértil colina. Número 2, ministración. Cavó por todas partes, ministró, conoció, entendió, quitó lo que no venía de Dios. Número 3, dice la Biblia que quitó sus piedras. Cuando la Biblia habla de quitar piedras, habla de estorbos que impiden la sensibilidad en el corazón de nuestra esposa o de nuestros hijos a la presencia de Dios. Usted sabe que la Biblia dice, Señor, quita de mí un corazón duro como la piedra, parafraseando más o menos así. Entonces, quitar piedras se habla de examinar el corazón, varón sacerdote, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y ver qué es lo que está impidiendo la sensibilidad de ellos a la presencia de Dios, en el entendido que está ocurriendo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuáles son los estorbos que limitan la búsqueda de Dios, el tiempo de oración? Mira, papá, fíjate que me acuesto a las 9. Tú ya nos diste una regla en casa, que a las 9 todos tenemos que estar ya acostados, los teléfonos apagados, y en tu mesita de noche, en la mesa del papá, ¿verdad? Y necesito que me ayudes porque tengo miedo.
Tengo miedo de dormir con la luz apagada. Tengo miedo que de abajo de la cama me salga una mano así, ¿ve? Hay que examinar lo interno del corazón. Paso número 3, como que son tareas sacerdotales, amado hermano. Paso número 3, tienes que conocer el interior del corazón de tu esposa y el interior del corazón de tus hijos. ¿Para qué? Para quitar toda piedra de estorbo que limite la sensibilidad a la presencia de Dios. Note, por favor, ¿de quién son estas responsabilidades? Del cuidador de la viña. Esa no es labor de tu esposa. Esa es labor nuestra, sacerdotes. Número 4, mire. Y la plantó. Paso número 4, plantar vides escogidas. ¿Qué dijimos que eran las vides? Vides de la esposa. Es una de las cosas que tenemos que nosotros examinar como sacerdotes. Es que hay plantado en el corazón de nuestra esposa y en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que supervisar qué es lo que le está llegando al corazón de nuestros hijos, que de alguna manera esté limitando esa sensibilidad de la búsqueda de Dios. Y número 5, dice la Biblia que como quinto paso para tener una vid bien edificada, mira Joel, dice la Biblia que el quinto paso fue edificó una torre en medio de ella. ¿En medio de dónde? En medio del viñedo. Ayúdeme usted, amado hermano, por favor. Tal vez pueden tener listo un micrófono, por favor, conectado con audio de salida. ¿Qué es edificar torre en medio del viñedo? Ayúdeme usted, por favor, levánteme su mano si me puede apoyar. ¿Qué piensa usted que puede ser la edificación de una torre en medio del viñedo? Porque aquí dice, mire, recapitulando ya los tópicos que hemos tocado, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Lo tenía en una fértil colina, la ministró por todas partes, quitó todas raíces de amarguras e insensibilidad, plantó una vid escogida, es decir, edificó sobre ellos. Y número 5, colocó una torre en medio de ella. ¿De qué hablan las torres? Acá adelante está Julio, por favor, si fueran tan amables. Gloria a Dios. Julito, ahí está el micrófono. Bendiciones, amado pastor. Yo estaba recordando cuando se quiso edificar la torre de Babel, la intención era llegar a las alturas, allá donde está el Señor. Entonces esto como que tipifica que el sacerdote tiene que edificar torre, levantar un altar, llevar a la familia a la presencia del Señor para que tengan experiencias y para que conozcan al Señor. Ok. O sea, en pocas palabras es levantar altar en el hogar. Ok, gracias. Esa es una aportación. Acá adelante está el hermano José, por favor. Gloria a Dios. Tenemos otro micrófono de una vez abierto para allá atrás, por favor, si fueran tan amables. Sí, José, perdón. Sí, edificar una torre en medio de la viña es tenerla vigilada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el entorno de esa viña? Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Buenos días, pastor. Sí, efectivamente, como decía el hermano José, pastor, poner una torre en alto es poner un atalaya, estar al tanto de lo que sucede alrededor y estar vigilando constantemente para ver lo que sucede. Por supuesto. Amén. Más cuando sus olivos ya van por los 17, 18 años, ¿verdad? Y empiezan a aparecer por ahí los que se quieren ir a robar las uvitas. Entonces ya aparece usted en medio de la torre y le hace así, ¿ve? Hermano Kush. Bendiciones, pastor. Sí, lo de edificar una torre es para poder defender las posesiones, ¡Aleluya! defenderla de los merodeadores.
Edificar una torre habla de vigilancia, habla de que tus hijos ven, habla de que nuestras esposas ven, nuestros hijos reciben. El colocar una torre es: sacerdote, vigila las relaciones de amistad de tu esposa y vigila la amistad de tus hijos. Tienes que saber con quién se juntan, tienes que saber con quién hablan. Amado hermano, tú tienes que saber con quién tu hija de 15 años habla a las 2 de la mañana. Tú tienes que saber con quién tu hijo de 13 años está hablando a la 1 de la mañana, porque a veces los padres ya estamos dormidos y nuestros hijos en su cuarto. Mire, ¿con quién se juntan tus hijos? ¿A quién tienen acceso a través de las redes? Estamos en tiempo de renuevo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Santo de la gloria, pastor. Eso yo no, mire, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Quiénes están frecuentando a sus hijas de 16, 17 y 18 años? ¿A quienes frecuentan sus hijos o nuestros hijos? Los incluyo como míos, ¿verdad? Estamos todos juntos en esto, como familia. ¿Con quién están juntándose nuestros hijos? Mire, llegará el tiempo de 18 en adelante donde ellos deban de aprender a tomar sus decisiones. Porque desafortunadamente nosotros vemos muchas veces que se dan ciertas instrucciones y ya cuando exceden la mayoría de edad dicen: bueno, ya te encargaste vos de hacer lata tu vida, ahora déjame hacer lata la mía, ¿verdad? Pero mientras están bajo tutela paterna, es decir, mientras permanecen en el seno del hogar, el responsable de quiénes son sus amistades, con quienes ellos se están interrelacionando. Amado hermano, por favor, todo por el mismo precio. Yo creo que para la relación de amistad, pacto y compromiso, los jovencitos por lo menos mínimo debieran de llevar su tercer año universitario avanzado y estar trabajando. Cuando yo como padre permito que un jovencito se acerque a mi hija de 15, 16 años y el otro joven ni siquiera trabaja, ni siquiera tiene universidad, pero ya quiere empezar a hacer tanes de patojo bonito ahí con mi hija, hermano, solo estamos exponiendo a nuestras jovencitas. Entonces, si usted me pregunta a mí como pastor, y quiero dejar esto cortado de una vez en el entorno, usted me va a preguntar si yo estoy de acuerdo con las amistades, pacto y compromiso de jovencitos y señoritas que todavía no trabajen y por lo menos tengan la capacidad del estudio universitario mínimo a un tercer año. Para mí están en destiempo. Pero la responsabilidad es de los papás. Mi consejo: no permita ese tipo de amistades antes de tiempo, porque solamente nos meten gol, amado hermano. Porque su corazón es bueno, su corazón es manso, su corazón es humilde, pero usted no sabe cuáles son las intenciones de los que vienen. Yo quiero que usted le dé permiso a mi hijo y a mi hija. ¿Y qué edad tienen? 15. No, hombre, a jugar van, a quemarse. Perdónenme, con mucho respeto y con mucho amor, solo a que las manoseen. Ahora sí, no, pastor, yo quiero amistad, pacto y compromiso. A ver, ¿trabajas? Sí, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuánto ganas? X, ok. Y en la universidad, cerrado el pensum, solo estoy esperando hacer mi examen. Gloria a Dios. ¿Qué edad tiene la señorita? ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 27, ok. Y ella 24 y está estudiando. Ella mantiene su casa y también ya cerró. Oh, gloria a Dios. Hay un perfil. Amistad, pacto y compromisos con una muchachita, amado hermano, perdóneme, con mucho amor y con mucho respeto, porque yo también tengo hija. Pero a esa edad, hermano, ni siquiera su ropa interior lavan, pues, no frieguen. Con mucho respeto y con mucho amor, se lo digo entre padres, en confianza entre padres. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Vigile, edifique torre en medio del hogar, hermano. Porque algunos ya nos han flanqueado por ese lado. Tenga cuidado del lado derecho cuando venga la flecha, porque esa flecha trae veneno. Déjenme a mí si yo quiero aprender. No sé si me doy a entender. Vigile con quién se juntan.
Bueno, yo le doy nada más, o sea, la decisión de qué haga o deje de hacer en su viña es suya, hermano. No, yo sí estoy de acuerdo porque mi hija tiene 16 años y es bien madura. Pues gloria a Dios, no hay problema. Cada padre de familia define y decide en su hogar. El consejo es, déle en permiso y hasta que por lo menos, si usted le va a dar acceso a un jovencito para que llegue con su hija, por lo menos que trabaje, que tenga responsabilidades. Miren, todo por el mismo precio y échele la culpa a la torre. Échele la culpa a la torre. Hermano, tenemos que ser hombres y mujeres que realmente estén buscando, amado hermano, el cubrir la necesidad de lo que hay internamente en el corazón de nuestros hijos. Mire, yo no se lo digo a usted, amado hermano, por molestarlo, pero revise con quién hablan sus hijos a horas de la madrugada. A veces a mí me dan las 11, 12 de la noche, estoy terminando de bajar los temas y de repente paso por Facebook y digo, ¿y qué hace este patojito de 15 conectado aquí? Quiero ver. 16, son de la iglesia, están conectados. ¿Qué hora es? 1:30. Estos están hablando. 2:30. El pastor ya está así pastoreando a las 2:30. Tal vez usted durmiendo, hermano. De repente a las 2:15, plum, se desconecta uno y plum, se desconecta el otro. Papá y mamá no saben. Hay que edificar torre. Ya después de los 18 ellos sabrán qué rumbo van a tomar. Si deciden seguir el consejo, si van a tomar sus propios consejos. Pero de los 18 en adelante ya cada patojito es responsable de lo que tiene que hacer según la ley. Pero mientras permanezca en casa tiene que estar al ojo del amo, engorda el ganado, dice un dicho aquí en Guatemala. Y número 6, excavó en ella un lagar. Sexto paso para tener una viña edificada. ¿Para qué sirve el lagar? El lagar sirve para exprimir uvas. ¿Qué es lo que da la vid? Uvas. Y el proceso o la utilización del lagar es en el buen sentido de la palabra. Exíjale a su esposa y exíjale a sus hijos sacerdote que den frutos dignos de arrepentimiento. Una de las cosas para excavar el lagar es que debemos de procurar exprimir para que aprendan a dar fruto. Esto nos habla de sacerdotes preocupados y ocupados en la fructificación de la esposa. Sacerdotes preocupados y ocupados en los frutos que da su vid y que dan sus olivos. Se les empieza a enseñar, que empiecen a dar frutos. Vaya a servir a la iglesia, mi hijo. No, pero es que ahí quiere el pastor que esté bien temprano, aprenda a dar frutos. No, es que no se, exprímalo para que aprenda a dar frutos dignos de arrepentimiento. El lagar sirve para extraer el mosto de la vid. El lagar sirve para sacar el aceite de las aceitunas, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, cuando se habla acerca de la colocación del lagar en medio de la vid, está hablando que la labor del sacerdote es vigilar y ocuparse en que tanto la esposa, vid, porque note que tanto la vid, como el fruto de la vid, como el fruto de los olivos, son exprimibles en lagar. Es parte de lo que nosotros nos debemos de preocupar y ocupar como sacerdotes, José Carlos, es de vigilar que realmente en medio del hogar se estén dando frutos. En medio del hogar, amado hermano, se esté dando el tiempo necesario para la búsqueda de Dios, la inversión en el tiempo de Dios, buscar en un privilegio, servirle al Señor, dentro, fuera de la casa. Es decir, parte de la labor sacerdotal es tener constante vigilancia.
de que cada año nuestros hijos y nuestra esposa estén presentando frutos constantes delante de Dios. Para eso es que se excava, mira, amado hermano, en ella un lagar. Y eso nos habla de sacerdotes preocupados en la fructificación en medio del hogar. Ay, que mire ya cómo sale con su privilegio. No, si el que tiene que estar preocupado es tu responsabilidad. Mira, hermano, tu esposa no vino al privilegio. Ay, a saber qué le pasó, pastor, yo no tengo idea. Así, pastor, perdóneme. Fíjese que me llamó hace media hora, se le quedó pinchado el carro, se le pincharon las 4 llantas. Ya iba, pero perdónenos, pastor, o perdónenos, hermanos, sabíamos que tenían privilegio, pero frutos. Y el último, para cerrar, dice la Biblia que una de las características del viñador, después de que cavó en ella un lagar, ¿qué hizo? Esperó. ¿De qué nos habla el esperar? Paciencia. Cada uno tiene diferentes tiempos de fructificación y diferente tiempo para dar esos frutos. Seguís, ya viste que el pastor te dijo hace 3 días que tenías que cambiar esa conducta y seguís siendo la misma. Todo lleva tiempo. Fuimos a la oficina del pastor, ahí te quejaste de mí, dijiste esto y esto, y yo te dije que tenías que cambiar, y mira, vos seguís siendo la misma. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo por ser un hombre diferente, pero vos seguís siendo exactamente la misma mujer a los 2 días, hermano. Hágame un favor, hermana, dígale a su esposo, si lo tiene ahí a la par, déme un poquito de paciencia, mi amor. Séptimo paso para tener una buena viña: aprende a esperar en Dios. El tiempo en el cual tú diste fruto, varón, es diferente al que va a dar fruto tu esposa o tus hijos. Dios nos habla de que para edificar una viña correctamente, una de las características que tiene que haber en el corazón del sacerdote es la paciencia. Paciencia, hermano. Ahí donde nosotros, con una unción pastoral, sacerdotes de Dios en casa con unción pastoral, aprendemos a ver tanto defecto en medio de nosotros, pero aprendemos a perdonar y a esperar el tiempo de Dios para que el Señor opere. Recuérdese que la Biblia dice en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. ¿Será que no tenemos que resetear algunos aspectos de nuestra vida espiritual en medio del hogar, amado hermano? Y empezar a caminar basado en las instrucciones de Dios. Aquí hay 7 pasos útiles en Dios. Si tú los sigues, vas a tener buen fruto. Varones de Dios, es tiempo de examinar nuestros viñedos. Examina estos 7 puntos, varón de Dios, en medio de tu hogar. Los que estén implementados, gloria a Dios, a seguir. Y si hay alguno de ellos que hayas dejado de llevar a cabo, es tiempo de reiniciar. Es un tiempo de nuevas oportunidades, de nuevas bendiciones. Posiblemente algunas de las bendiciones que has esperado se detuvieron como consecuencia de algunas de estas acciones que no fueron hechas correctamente delante de Dios. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.